Traiga pues Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Quiero tocar un tema que es doctrina básica. Quiero aprovechar, hermano, y reforzarle la doctrina básica, práctica y escatológica. Porque la doctrina en esas tres esferas nos movemos. La básica es lo fundamental, lo ABC del Evangelio, lo que deberías de aprender y saber y poder enseñar a otros. Lo práctico es las cosas que ponemos en práctica como iglesia. ¿Por qué se cubre la mujer la cabeza? ¿Por qué se diezma? ¿Por qué se ofrenda? ¿Por qué se aplaude? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Por qué creemos en apóstoles? ¿Por qué? Y la doctrina práctica, porque la ayuda mutua, que es tan importante, es que no descuidemos las buenas obras. Y la escatología, hermano, es sobre el tiempo, los tiempos finales. Y es importante, hermano, porque todos sabemos que Cristo viene pronto, pero no cuándo. Y todos sabemos que antes de que Cristo venga, hay una tribulación, hay una gran tribulación, hay una persecución, hay varias situaciones que se van a desarrollar antes de que suceda lo que conocemos como el arrebatamiento. Enseña el apóstol Pablo, que enseña la escritura mismo, que enseña también Jesús, que dos están en una cama, pero uno será llevado y otro será dejado. Y hubo sucesos. Y si le preguntara a usted, bueno, ¿la iglesia pasa la gran tribulación o no pasa la gran tribulación? ¿Y por qué no escucho sobre persecución? Yo nomás escucho avivamiento, arrebatamiento, y los que se quedan entran en la gran tribulación. Y hermano, si no tenemos cuidado, muchos se van a llevar, hermano, no me deja mentir, hermano, los que han leído lo que, especialmente en las redes sociales, hubo un apóstol muy conocido personalmente de mi persona, yo lo conozco personalmente, que se perdió en la escatología y durante la pandemia dijo que estábamos en la gran tribulación ya. Y todos estaban mofando y diciéndole a los pastores que le pidiéramos perdón al pueblo por no alertarlos, sino, imagínense, hermano, decir que ya estamos en la gran tribulación. Que uno que otro hermano ande medio tribulado, hermano, no significa que estemos en la gran tribulación, porque dice que es la hora donde jamás ha visto anteriormente y después. Y estamos en guerras, hay rumores de guerras, sabemos sobre Ucrania y Rusia, sobre Israel y los Hamas. Pero hermanos, cuando estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, eran todas las naciones y millones de personas eran matadas. Judíos fueron de una manera terrible, le llaman el holocausto, porque fueron ofrecidos a Satanás, sacrificados vivos. Todavía ahí alguien puede haber dicho, estamos en la gran tribulación, y el anticristo es Hitler. Todavía alguien ahí en ese tiempo puede haber dicho, ¿saben qué? Aquí sí es la gran tribulación. Porque, hermano, durante ese tiempo, hermano, estaba la peste española, y fue porque durante la guerra anduvieron de aquí para allá moviéndose y los soldados llevaron esa enfermedad. Todavía ahí alguien puede haber dicho, no, la gran tribulación. Pero decir que el COVID-19 era la gran tribulación, hermano, se perdió, y lo digo con mucho respeto, se perdió en la escatología. Bueno, vamos a entrar.
Estamos ahí ¿dónde andamos? Mateo 28, 19 al 20. Y quiero hablarle, hoy vamos a hablar sobre un solo Dios en tres personas. ¿Sí? Estamos ahí en Mateo 28, 19 al 20, la versión de las Américas dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con cada uno de nosotros. Habilita la unción magistral para poder enseñar a tu pueblo, a capacitarlo, Señor, a adiestrarlo, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome libertad de sentarse. No sé qué tanto tiempo o en qué tanto tiempo voy a lograr trasladar lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en claro. Aquí miramos lo que acaba de mencionar, lo vemos aquí. Doctrina básica, práctica y escatológica, porque Jesús menciona el fin del mundo. Esta porción de la Escritura se conoce como la Gran Comisión, es decir, una orden y facultad que alguien da por escrito o verbalmente a otra persona para que ejecute algún cargo. La asignación es de hacer discípulos de todas las naciones. El corazón del Señor es que de todas las naciones se hagan discípulos. Y establece como primer paso el bautismo. La palabra bautismo es sumergir. Ya con eso se pone en evidencia que los católicos, que los presbiterianos, alguno que otro luterano, su manera de bautizar es incorrecta, porque ellos ni siquiera sumergen, ellos simplemente le echan agua en la frente y lo hacen con los bebés. El discípulo no nace, se hace, y de propia voluntad tiene que decidir bautizarse en agua. Un bebé no puede hacer eso. Y aquí establece que con el fin de enseñar, como dice, enseñándoles a guardar todo, diga conmigo, todo lo que os he mandado. El Señor quiere llevarnos a disciplinarnos, como hemos mencionado, a ser personas disciplinadas en la obediencia a Él. Guardar quiere decir poner en práctica, observarlo, retenerlo y aplicarlo. Ese es el fin. Vayan y hagan discípulos. Primer paso, bautícenmelos, sumérjamelos en agua, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, con el fin de que ellos aprendan a obedecerme en todo. Diga conmigo, en todo lo que yo mando. Por eso es muy importante, nosotros somos seguidores de Jesús. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se manifestaron por medio de Jesús. Por eso nosotros, la sana doctrina son aquellas palabras o la doctrina que va de acorde con las palabras de Jesús. Jesús es a quien somos discípulos de Jesús. Son sus palabras, son sus mandamientos. Es lo que Él dice. Por eso no guardamos el sábado como lo guarda el pueblo de Israel. Porque Jesús estableció que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y permitió que en ese momento se alimentaran sus discípulos. Y el día de reposo, hermano, para sus servidores el lunes. ¿Por qué? Porque yo descanso los lunes. Para mi hermana Silvia, su día de reposo es domingo y lunes, ¿ya? Domingo y lunes. Domingo y lunes.
Y para cada uno es diferente. Algunos tienen la dicha de viernes, sábado y domingo. Pero lo que voy, hermanos, 6 días se trabaja y un día se descansaba. Era el reposo. Y había días de reposo que no caían en sábado, eran shabbats prolongados. Por eso Jesús, hermanos, cuando murió en un shabbat prolongado, anual, no el día sábado. Por eso resucitó el sábado, literalmente antes del domingo, no resucitó el domingo. Pero todo eso lo queremos asentar porque muchas veces pensamos que porque tiene sus 15, 20 años el Evangelio, ya lo sabe. Y muchas veces pensamos que no solamente lo sabe, lo puede trasladar, lo puede explicar. Hasta que alguien te pregunta y te das cuenta que, híjoles, espérate, déjale pregunto a mi pastor. Y eso hacen los testigos de Jehová. Cuando tú te topas con un testigo de Jehová y no sabe contestarte, te va a decir, te voy a traer el anciano. Es lo que te va a decir. Porque yo no sé ni qué estás hablando. Pero mi anciano sí. Pero el asunto no es que traigas al pastor, es que tú tengas la capacidad, el conocimiento para trasladar la doctrina básica, práctica y escatológica. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, y no se establece que Jesús está en este asunto. Jesús, esto es muy importante porque Jesús dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mientras cuando ustedes estén haciendo esto, yo voy a estar respaldándolos. Yo voy a estar confirmando. Yo voy a estar respaldando y confirmando cuando ustedes estén haciendo lo que yo les mandé a hacer. Porque la comisión es para sus apóstoles. Nos revela que este bautismo sea en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora ahí, hermano, lo que yo quiero hablar esta tarde, hermano, porque en este caminar usted se va a topar con mucha gente que lo primero que le van a preguntar es, ya sea que es cristiano, pero mucha gente le pregunta, ¿y en qué nombre te bautizaste? En los 3 nombres y todavía burlándose. Y otros son, hermano, que en el nombre de Jesús te tienes que bautizar. Y lo que vamos a ver, porque vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, 37 al 38. Esto es muy importante, no me pierda, porque si se distrae un momentito, le va a perder el hilo. Hechos 2, 37 al 38 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro, los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En qué nombre dijo Pedro? ¿Están aquí? Porque, hermano, los que bautizan en el nombre de Jesús es el primer versículo que te van a sacar. Es el primer versículo. Y te van a decir, a ver, explicarme eso. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no es ni siquiera nombre, son títulos. Eso es lo que le van a decir. Y te van a llevar aquí. Y todavía te van a llevar, hermano, a Hechos 8, 14 al 17. Hechos capítulo 8, 14 al 17. Indíqueme con un amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí, hermano, algunos dirán, no, pues, como dijo aquel, y no saben, los dejan patinando. ¿Qué está pasando? ¿Quién se equivocó? Obviamente Jesús no se equivocó, obviamente, hermanos, obviamente Jesús no se equivocó. Y obviamente Pedro no desglosó, hermano, un misterio, hermano, la fórmula bautismal. Y esto es muy importante porque nosotros debemos de entender el lenguaje de Dios y el lenguaje del reino. Algunos dirán que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, no nombres. Y que Jesús establece que el nombre a que se refiere o que encierra al Padre, Hijo y el Espíritu Santo es Jesús. Ese es el argumento. Que cuando dice en el nombre, está encerrando a Jesús, porque Jesús encierra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te avientan esos versículos y dice, ya ves, los apóstoles se entendían. Y te quieren bautizar en el nombre de Jesús. O todavía peor, si le dices, yo ya me bauticé en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, eso no sirvió para nada. Vámonos otra vez a las aguas. Órale, no te hagáis. En Lucas capítulo 6, versículo 13, dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió de ellos, 12 de ellos, a los que también dio el nombre. ¿Qué nombre les dio? Estamos ahí, hermanos, me fui muy rápido. Lucas 6:13 dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre. ¿Qué nombre les dio? Ahora, ¿apóstoles es nombre o título? Es título. Es título. Entonces, no pueden argumentar que porque Padre, Hijo y Espíritu es título. Aquí también está usando el mismo lenguaje. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra griega, y esto es muy importante. La palabra griega que es onomazo, que es la número 3687 en el diccionario Strong's, para dar un nombre de enviado derivado de onamo. Lo está dando un nombramiento, el nombramiento de apóstoles, de enviados, de asignados. Pero en Mateo 28:19 está la palabra griega onamo, que es la número 3686, que quiere decir nombre, llamado, escúcheme bien, autoridad y causa. Autoridad y causa. Diga conmigo, autoridad y causa. No se me duerma, por favor, no se me duerma. Autoridad y causa. Voy a tratar lo más posible que no se me duerma, pero no se me duerma. Póngase de pie y va a echar agua en la cara. Esto es muy importante. Autoridad y causa. Esto es muy importante porque cuando alguien dice, y los bautizaron en el nombre, usted tiene que decirles, es que lo hicieron en la autoridad y la causa de Jesucristo. De Jesucristo. La autoridad y la causa. Por eso dice, en el nombre, la Escritura dice claramente que todo lo que hagamos, hagámoslo en la autoridad y la causa. ¿Quién fue? Esto es muy importante porque el versículo anterior, el versículo 18 de Mateo 28, dice, y acercándose Jesús, antes de que les diera la comisión, antes de que hablara del bautismo en agua, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo primero que establece en el versículo 18 de Mateo 28 dice, acercándose Jesús, les habló diciendo, escuchen lo que les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que hace antes de dar la comisión es establece, yo tengo toda la autoridad. Y fíjese de dónde. ¿De dónde? Esto es muy importante. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto a Jesús? ¿Se acuerdan o no le acuerdan? Cuando me entró y volteó las mesas y todo, ¿se acuerdan? Ok. Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y qué le respondió Jesús?
Yo les voy a preguntar algo. El bautismo de Juan, ¿con qué autoridad lo hizo? ¿Del cielo o de los hombres? El que ejercía el bautismo tenía que tener la autoridad. Por eso ellos bautizaban bajo la autoridad y la comisión. Pero la fórmula bautismal, al meterlo al agua, tiene que ser como Jesús, el que comisionó el bautismo, lo estableció, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo están haciendo bajo la autoridad. Por eso el apóstol Pablo, ¿y en qué nombre fueron? ¿En qué bautismo han oído el Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos. Ellos iban y con la autoridad y la causa de hacer discípulos. Por eso dice en el nombre, en la autoridad. Ahora, el problema aquí, autoridad es poder de actuar, influencia delegada. En Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Por eso, en la autoridad y méritos alcanzados, pedirme en mi nombre al Padre, porque pedimos en la autoridad y los méritos alcanzados. ¿Cuáles méritos? Que fue tentado en todo y no pecó, que murió y la muerte no lo retuvo, resucitó. Esos son los méritos, ese es el nombre. Ahora, el problema, hermanos, no es la fórmula bautismal. El problema con lo que se dominan solo Jesús o apostólicos o los de la fe en Jesucristo. El problema no es el bautismo. Yo tengo un problema. El nombre de Jesús, hermano, hagamos todo en el nombre de Jesús, pero una vez que te vas a meter al agua, va a ser el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pero bajo la autoridad y causa de Jesús. Pero el problema no es eso, y es importante, hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. Comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cuándo creen que usted, hermano, comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús? Todos los siglos, hermanos, se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el 1914, diga conmigo 1914. En un retiro en Estados Unidos, un pastor enseñó que el bautismo se debería hacer en el nombre de Jesús, solamente. El nombre de ese pastor era R.E. McAllister. En esa audiencia, hermano, ahí en ese retiro, después de que este predicador suelta eso, ¿saben qué? Y les muestra esos dos versículos. Uno de ellos se llamaba Frank Ewart, que escuchó y se dejó llevar por esa nueva revelación. En abril 15 de 1914, él y otro ministro se rebautizaron, porque anteriormente de eso, desde que hubo lectura de la iglesia, la historia de la iglesia, se bautizaban en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos dos, 1915, se bautizan, abril 15, se bautizan ellos, se rebautizan en el nombre de Jesús y forman lo que se conoce en inglés Oneness Pentecostal, lo que es los apostólicos, lo que es lo solo Jesús. Porque el problema no es el bautismo, mis hermanos. El problema, hermano, es que nosotros creemos, a la luz de la palabra, en un solo Dios, pero en tres personas. Ellos creen en un solo Dios que se manifiesta como Padre cuando quiere, como Hijo cuando lo necesita, y como Espíritu Santo cuando requiere. ¿Cuánto me están entendiendo? Y eso es muy diferente, hermano. Eso es muy distinto. Porque la Escritura es Dios en tres personas, o un Dios manifestado en tres, es decir,
No tres personas distintas, sino solo una sola que, dependiendo cómo se quiera mostrar, toma esa forma. Por ejemplo, hermanos, yo, aquí soy el pastor. Cuando voy a Acapulco soy el delegado apostólico. Y cuando estoy en mi casa, soy el esposo de Norma. ¿Sí? El papá de Keila. ¿Yes? En inglés. Ellos dicen que es así. Que es un solo Dios. Pero se manifiesta diferente según la necesidad. Y no es así, hermanos. Es un solo Dios en tres distintas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso les llaman el solo Jesús. Y vamos a ver en la Escritura, porque en toda la Escritura, hermano, desde el principio, la palabra Trinidad no está en la Escritura. No está en la Escritura. Y la Trinidad que inventan los católicos, ellos ni siquiera creen en la Trinidad, porque ahí entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo metieron a María como parte de la deidad, porque María para ellos es la madre de Dios. Sí, sí, aunque te sorprendas. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahí ya no hay tres, ahí hay cuatro, porque para ellos María es una deidad, es una diosa. La palabra Trinidad no está en la Escritura, pero que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo distintos del uno al otro, eso por toda la Escritura desde Génesis. En el principio Dios Padre creó, y el Espíritu, ¿qué estaba haciendo? Se movía. Y cuando entró en acción el verbo, porque nosotros escuchamos hijo, pero antes de hijo tiene que entender que es verbo, porque en el principio estaba el verbo, y el verbo se hizo carne. El verbo era Dios y estaba con Dios. El verbo, ¿dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo de Tony? ¿Dónde está el verbo de Tony? ¿Dónde está el verbo de...? Está dentro de él, hermanos. En el principio el verbo estaba dentro. Cuando comenzó a hablar, es la palabra, y comenzó a hablar, y se comenzó a formar. Por eso todo fue creado por él y para él, dice la Escritura. Ahora, apóstoles dejan en claro en sus epístolas y los evangelios la distinción entre los tres. Porque dice Jesús mismo, el pecado contra el Padre y el Hijo pueden ser perdonados, pero no el pecado contra el Espíritu Santo. Es como decir, mi esposa, nomás te respeto en la iglesia porque él es el pastor, pero acá en la casa, mira, tú eres el mandilón y aquí mando yo. Ah, caray. Porque ella se está basando en funciones. ¿Cuánto me están entendiendo? Y es por eso que no puede ser así. No puede ser pecado contra el Padre es perdonado, pecado contra el Hijo es perdonado, pero con el Espíritu Santo no se te perdona. No te perdona. Algo distinto. Los tres son Dios, pero hay algo distinto. Son distintos los tres. Mateo 3, 15 al 17 dice: espero trasladarlo de la manera más sencilla, que usted lo pueda rumiar y pueda trasladarlo lo más sencilla también usted. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Quiénes están ahí? El Padre está hablando, el Espíritu Santo está descendiendo y el Hijo está ahí. Está ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Jesús no era
¿cómo se dice? Ventrílocuo. No estaba, hermano, haciendo que su voz se escuchara en el cielo, hermano, y que de repente, no, hermano, eso, el Padre estaba presente, habló. Jesús estaba presente, ya con un tabernáculo, y el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Y quiero que entendamos que el Verbo tomó forma de hombre, no el Padre y no el Espíritu Santo. ¿Cuántos entendemos esto? El Padre y el Espíritu Santo no tomaron forma de hombre, fue el Verbo. Fue el Verbo. Dios es espíritu. Nadie lo ha visto. Por eso dijeron, muéstranos al Padre y nos va a estar tanto tiempo con ustedes. Yo soy la imagen visible del Dios invisible. No te puedo mostrar al Padre, te lo estoy modelando. Porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás, excepto yo. Y por eso vengo a revelarlo. ¿Cuánto me están entendiendo? 1 Corintios. Antes de eso, el que murió en la cruz del Calvario fue el Verbo, no el Padre y no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no murió por nuestros pecados, ni el Padre, con todo respeto, murió por nuestros pecados. Jesús, el Verbo, murió por nuestros pecados. ¿Cuántos saben que Jesús fue tentado en todo? El Verbo fue tentado en todo, pero no pecó. Pero ¿cuántos saben que el Padre no puede ser tentado? Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, dice la Escritura. Pero el Verbo sí. Él tomó un tabernáculo y fue tentado en todo, pero no pecó. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis, escúchenme bien, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre. Y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Es Dios. La cabeza del hombre es la mujer. ¿Quién es la cabeza de Norma? Un servidor. No es su propia cabeza. ¿Cuántos me están entendiendo? Somos distintos. Somos una sola carne, pero la cabeza soy yo. ¿Sí? Cristo es mi cabeza. ¿Verdad que sí? Cristo es mi cabeza. Es mi cabeza. Somos uno porque soy uno con Cristo, pero somos distintos. Mayor que yo es Él. Él es mi autoridad. El Verbo tiene cabeza. ¿Quién es? El Padre. El Padre, hermano. El Padre es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Juan 14:28. Juan 14:28. ¿Estamos ahí? Quiero que llegue. Oíste que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis porque voy al Padre. ¿Y qué dice? El Padre es mayor que yo. O sea, yo y Norma somos una sola carne. Somos un cuerpo. En cuestión de salvación somos iguales. Pero en cuestión de orden, yo soy mayor. Con todo respeto, no menospreciando a mi esposa, pero yo soy mayor que ella. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Mayor que yo es mi Padre. ¿Qué está haciendo ahí? Una distinción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No dice que vino en forma de Hijo. ¿Para qué no dice eso? Dice envió.
1 Corintios 15, 23 al 28. Y hermano, no le voy a dar todo, hermano, porque creo que con esto basta. Usted puede seguir escudriñando, estudiando. 1 Corintios 15, ¿si es primera o segunda? Yo creo que es primera. Si no, ahorita me corrige. 1 Corintios 15, 23 al 28. ¿Estamos ahí? Indíqueme con un amén. Quiero que todos estemos juntos. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino, ¿a quién? Al Dios y Padre. ¿Quién lo va a entregar? Jesús, Él. Después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Jesús, de Cristo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. ¿Se exceptúa quién? El Padre. El Padre. El Padre dijo, todo te doy debajo, excepto yo, hijo. Excepto yo no estoy bajo tu autoridad. Te la estoy dando toda a ti. Está marcando una distinción. Cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también, miren lo que dice, cuando todo haya sido sometido a Él, al Padre, entonces también el Hijo, cuando todo haya sido sometido a Él, a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Lo va a entregar todo al Padre. ¿Cuántos están entendiendo? El problema aquí también es hermanos, porque ellos dicen que el nombre Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre de Dios, según Salmos, es eterno, así que no cambia. Pero a Jesús le van a cambiar el nombre. ¿Cuántos entienden eso? Vamos a ver. Apocalipsis 8:12. 3:12. Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12 dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué no dice mío? De mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. ¿Y qué dice? Y mi nombre nuevo, porque el nombre de Dios es eterno. Quiero que entiendan, hermano, que el Verbo, cuando tomó tabernáculo, fue cuando salió del Padre. De él vino y a él voy. Estaba dentro de él. No como dicen los mormones que estaba Jesús y Lucifer y ¿quién quiere ir? No, pues yo voy. No. Salió de él, el Verbo. Por eso lo tomó el Espíritu Santo y lo depositó en María, el Verbo. Y ya depositado en María, por obra del Espíritu Santo, tomó su tabernáculo. Y es por eso que se cansaba, que tenía sed, es por eso que pudo morir. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero fue enviado. Y le van a dar un nuevo nombre. ¿Qué van a hacer entonces los solo Jesús? Si ya no se va a llamar Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús quiere decir Dios salva. Pero ahí no hay manita de salvación. Hebreos 2, 11 al 12. Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 12.
¿Estamos ahí? Lo voy a esperar. Hebreos 2, 11 al 12. Por tanto, el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. Diga conmigo, hermanos. Escúcheme lo que le dice. Jesús es su hermano. Pero Dios no. El Padre no es su hermano. El Espíritu Santo no es su hermano. ¿Cuándo entendemos eso? ¿Sí entendemos eso? ¿Por qué? Porque ahí lo está diciendo. El que santifica es Jesús. Y los santificados que somos nosotros, por medio del Espíritu, somos de un solo Padre, tanto quien Él como nosotros. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, Jesús dice, por eso dice, diciendo, el versículo 12, anunciaré tu nombre a mis hermanos, ¿dónde? En medio de la congregación te cantaré himnos. En medio de la congregación. Jesús se sigue congregando. Para aquellos que no les gusta congregar. Pero también ejerce una paternidad, porque alguien diría, pastor, permítame, pero allá en Isaías capítulo 11 me parece, dice que será Padre eterno, príncipe de paz. Explíqueme eso. Él está ejerciendo paternidad porque es el Padre de la eternidad. Dice que obedeció hasta la muerte y vino a ser fuente ¿de qué? De vida eterna. Por eso Abraham, ¿por qué le llaman a Abraham? ¿Cómo le llaman a Abraham? ¿Y es nuestro hermano Abraham? Sí, es nuestro hermano Abraham también. A ver. Yo soy su hermano en Cristo. ¿Verdad que sí? Pero para algunos ejerce una paternidad en la fe. Yo soy hermano en Cristo también de Keila Vanessa Burgos Sosa, la más bonita. Pero ejerce una paternidad también sobre ella. ¿Por qué digo eso? Porque el siguiente versículo, no es que se contradiga, dice, ¿qué dice el siguiente versículo? Diciendo, aunque tú anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. He aquí yo, versículo me imagino que es el 13, y los hijos que Dios me ha dado. Y los hijos que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque es la fuente de la eternidad, de la vida eterna. Abraham, Pablo era hermano de Timoteo, pero ejerció una paternidad sobre Timoteo. Vamos a 1 de Juan 5, 7 al 9. Ya me lo termino, hermanos, porque esto ya es, este arroz ya se coció. Vamos a dar lugar a preguntas, hermano, porque no quiero que este punto esté bien claro en su mente, en su corazón. Porque donde quiera que estoy volteando, especialmente en este tiempo, hermano, me estoy topando con gente, hermano, que no tienen claridad. Reitero, no se trata que si te bautizaste en el nombre de Jesús o en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese no es el problema no es eso. El problema es lo que ellos llaman la Trinidad. Es muy distinto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios en tres personas. Aquel mismo es los tres. Estamos ahí en 1 Juan 5, 7 al 9. Escuchen lo que dice. Porque tres, ¿cuántos? Son los que dan testimonio. Cada uno está dando testimonio. El Padre, el Verbo, ¿y qué más? Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es decir, están en unidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de ¿quién? De su Hijo, no dice de sí mismo, de su Hijo. Es Dios en tres personas, no tres expresiones de un Dios. Esto es muy importante, es Dios en tres personas, no es un Dios en tres expresiones. Como dicen ellos, el agua, el gas y el líquido. Los tres son agua. Pero según la necesidad, así es su manifestación. No es así, no es así. ¿Por qué? Porque el Padre tiene su voluntad, el Verbo tiene su voluntad y el Espíritu Santo tiene su voluntad y los tres concuerdan. Pero sí es una voluntad distinta, hermanos. ¿Por qué digo eso? Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo da dones según ¿qué? Su voluntad. Tiene su voluntad. No dice la voluntad del Padre, aunque el Padre lo encierra todo. La delegación terrenal la tiene ahorita. ¿Quién la tiene ahorita la delegación terrenal? El Espíritu Santo, sí, Tonchis. El Espíritu Santo. No tenemos tiempo de hablar, hermano, de que está sentado a la diestra. Mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. No dijo que se hablaron, no hablaron solos, hermano. Cuando apedrearon a Pedro, hermano, a Esteban, perdón, dice que abrió los ojos y miró a Jesús a la diestra del poder, a la diestra del Padre, a la derecha. No hay una palabra misteriosa para diestra. Diestra es derecha. Derecha. ¿Cuánto me están entendiendo? Y esto es muy importante porque estamos en la recta final. Jesús dijo, les conviene que me vaya para que el Padre envíe al Consolador en mi nombre. No dice para que yo regrese como Espíritu Santo. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está, que Jesús está a la diestra del Padre? Porque aquí está el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que ahora nos está pastoreando a través de las 5 funciones ministeriales. Por eso ese es otro tema. Hay apóstoles, pero del Espíritu, porque el Cordero ya está a la diestra. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Para la próxima vez que usted diga, pastor, fíjese que ya no me voy a congregar aquí porque